Bien, vamos a ver ahora lo que es el capítulo 8.2.7, lo que es Dependency Properties. Cuando uno comienza el desarrollo de aplicaciones WPF, uno inmediatamente se topa con lo que es Dependency Properties. Estas propiedades se ven similares a las propiedades normal de clases en punto .NET, pero el concepto detrás de estas es mucho más complejo y poderoso. La diferencia principal es que un valor de una propiedad normal es de read directly o lectura directa de un miembro privado de la clase. En cambio, un valor en un dependency property es resuelto dinámicamente cuando se llama al método getValue, que es heredado de la clase dependency object. Cuando uno setea un valor de un dependency property, este no es almacenado en un campo de la clase o del objeto. Este es en cambio almacenado en un diccionario de keys y valores proveído por la clase base dependency object. La entrada de claves es el nombre de la propiedad y el valor es el valor que uno desea setear. Las ventajas del dependency property es reduce memory footprint, o lo que es la reducción del uso de memoria. Entonces es el reduce memory footprint o la reducción del consumo de memoria. Se podría decir que es un gran desperdicio almacenar un campo o un field por cada propiedad, cuando uno piensa que más del 90% de las propiedades de un control de interfaz gráfica por lo general permanece con sus valores iniciales. El Dependency Properties resuelve este problema solo almacenando las propiedades modificadas en la instancia. El- los valores defaults son almacenados dentro de el Dependency Properties. La siguiente ventaja es Value Inheritance o herencia de valor. Al acceder a una propiedad de Dependency Property, el valor es resuelto usando una estrategia de resolución de valor. Si no se establece ningún valor local, la propiedad de Dependency Property navega por el árbol lógico hasta que encuentre un valor. Cuando se setea, por ejemplo, el font site, una propiedad font site, en el elemento raíz, este es aplicado a todos los elementos text blocks que están ahí, excepto cuando se sobrescribe el valor. ¿Sí? La siguiente ventaja es Change Notification, que es cuando se notifica cuando ocurre un cambio. Las propiedades de Dependency Properties tienen un mecanismo de notificación de cambios integradas. Al registrar una devolución de llamada en los metadatos de la propiedad, que recibe una notificación cuando ha cambiado el valor de la propiedad. Esto también es utilizado por el data binding. ¿Okay? Entonces esas serían las ventajas principales de las dependency properties. Bien, ahora veamos de el dependency properties lo que es el value resolution strategy o estrategia de resolución de valor. Cada vez que uno accesa a una propiedad de dependency property, este internamente resuelve el valor siguiendo eh, la precedencia de mayor a menor. Este revisa si el valor local está disponible. Si no, eh, si no
si un estilo customizado es un style trigger está activo y continúa así hasta que encuentre un valor. Eh, el último valor default siempre está disponible. Veamos un gráfico de lo que acabo de decir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuando se invoca al método getValue, comienza a tratar de identificar la resolución de este valor siguiendo esta jerarquía de mayor a menor, ¿sí? Cuando es setValue directamente va al local value. Bien, cada control WPF registra una serie de dependency properties a la clase estática dependency property. Eh, Cada uno de ellos consiste en una llave o un key que debe ser única por tipo y un metadata que contiene valores de tipo callback y valores default. Todos los tipos que uno quiere usar en el dependency property debe derivar de el dependency object, la clase dependency object. Esta clase base define un key, un diccionario de valor que contiene valores locales de los dependency properties. Los key de las entradas es definida la llave cuando mejor dicho, con el dependency property. Cuando uno accesa al dependency property sobre un wrapper de una propiedad.net. El wrapper es como un encapsulador. O sea, para poder llamar a un dependency property, uno primero se lo hace a través de un encapsulador o un wrapper, como que si fuera una propiedad común de .NET. Este internamente llama al método getValue para accesar el valor. Este método resuelve los valores usando una estrategia de resolución de valores que vamos a ver aquí en este gráfico. Vamos aquí, entonces aquí lo tenemos. Ok. Si un valor local está disponible, este es leído directamente del diccionario. Si no está disponible, este va a un árbol lógico y busca el valor por jerarquía. Si el valor no es encontrado, este toma el valor default definido en la metadata de la propiedad. Esta secuencia está un poco simplificada, pero muestra el concepto principal. Entonces aquí está, primero se busca un valor en el Dependency Object Dictionary, navega en el árbol lógico y busca el valor jerárquicamente, y luego busca el valor default en el dependency property, en el dependency property metadata. Esto es en el caso de que no lo encuentre, ¿no? Bien, ahora vamos a ver ya en código de .NET cómo crear un dependency property. Vamos a abrir nuestro proyecto de ejemplo inicial en este capítulo de WPF. Aquí lo tenemos y vamos a agregar una forma tipo WPF add Windows Form. Esta sería la número 14. Add. Y ya tengo mi forma número 14 aquí. Y esta vamos a ver el código C#. ¿Qué pasó? Ahí no veo nada.
Windows all. Vamos acá a la número 14. Aquí, ok, ya está. Aquí está mi código C# de mi ventana número 14. Ahora bien, para crear una propiedad dependency property, primero se añade un campo estático de tipo dependency property. Y se llama al método dependencyProperty.register para crear una instancia de la dependency property. El nombre que se le ponga al dependency property debe terminar siempre con property. Este es una convención de nombrar este tipo de propiedades en WPF. Esta propiedad de tipo dependency property va a ser accesible como una propiedad normal de .NET añadiendo un property wrapper. Este wrapper no hace nada más que internamente obtener y setear el valor usando los métodos getValue y setValue, que son heredados de el dependency object y pasados al dependency property como una clave. Ok, vamos ahora a codificarlo. Por ejemplo, vamos acá y aquí voy a definir un public static read only dependency property. Voy a poner hora actual property. Entonces mi propiedad se va a llamar hora actual, pero por convención para nombrar estas dependency property la finalizo poniendo property. Entonces aquí digo que esto es igual a dependency property.register, abro paréntesis, le pongo aquí el nombre hora actual y aquí le digo de qué tipo es y aquí le pongo type of. Voy a minimizar esto de aquí. Type of datetime. Entonces aquí le digo de qué tipo es type of, o sea, el tipo que es el owner, al quien pertenece esta dependency property. Entonces aquí le digo en este caso que va a ser del tipo de Windows de mi ventana número 14. Y por último, aquí, coma, vamos acá, aquí le digo new property metadata, aquí puede ser framework, framework property metadata y aquí le digo datetime.now punto coma. Ok, entonces aquí ya tengo mi dependency properties llamado hora actual. Lo siguiente que debo de hacer es definir mi property wrapper o mi una especie de proxy que me va a permitir comunicarme con mi dependency property a través de una propiedad normal común de .NET. Entonces, por ejemplo, aquí pongo public datetime, le pongo aquí hora actual
Entonces aquí pongo el get y aquí tengo el set. Entonces para el get le digo return daytime get value hora actual property y punto y coma. Ok, y para el set value hora actual property, coma value. Cierro paréntesis, punto y coma. Entonces, los métodos getValue, si se dan cuenta, es un método que es de la clase padre Dependency Object o la clase base Dependency Object. Asimismo, el setValue es de la clase base Dependency Object. ¿Sí? Entonces ya con esto, yo cuando quiera accesar a mi Dependency Property, lo único que voy a hacer es accesarla a través de este wrapper que acabo de crear. ¿Sí? Ok, cada Dependency Properties provee callbacks para lo que es la notificación de cambios, lo que es el value coercion y validación o validation. Estos callbacks son registrados en el Dependency Property. Es registrado aquí cuando se crea una nueva instancia del New Framework Property Metadata. Vamos a ver el primero. El primero es el Value Change Callback. La notificación de cambios vía callback es un método estático que es llamado cada vez que el valor de la propiedad es cambiada. El nuevo valor es pasado en el parámetro eventArgs. El objeto en el cual el valor ha sido cambiado es pasado en la propiedad search. Vamos a definir este este método callback. Vamos a definirlo aquí. Private static void on hora actual property changed. Entonces aquí le digo dependency object search y aquí dependency property change event arcs. Le digo y aquí daytime tiempo es igual a daytime punto new value. ¿Sí? Entonces aquí voy a obtener el valor que ha cambiado de mi dependency property. Tiempo, ok. El siguiente callback sería el coerce value o valor obligado, que permite ajustar un valor si este está fuera de los límites del objeto sin tener que provocar una excepción. Un buen ejemplo de esto es cuando se tiene un progress bar con un valor, para setear un valor entre el mínimo o sobre el máximo. En este caso se puede obligar el valor dentro de los límites permitidos. Entonces vamos a definir el coerce callback. Vamos a definirlo acá abajo. Entonces tenemos aquí un private static object on coerce
coerce, coerce hora property. Dependency object sender object data. Aquí me puedo preguntar, ¿y a qué pasó? Ya aquí me está dando una excepción porque dice que tiene que retornar algo. Entonces aquí digo if daytime data es mayor a daytime.now, entonces data es igual a de daytime.now, return data. Ok, allá no va a dar error. Entonces aquí ya tengo mi callback coerce, o la forma de obligar a setear un valor si es que este excede el, ¿cómo es que se llama? Eh, un límite del valor que estamos tratando de establecer. El siguiente es el validation callback. En el validation callback uno verifica que el valor seteado sea válido. Si uno retorna false, un argument exception va a ser disparado. Veámoslo en el siguiente ejemplo de este método de callback. Vamos aquí a definir private static bool on validate validate hora property. Aquí object data return data is daytime. ¿Sí? Entonces, esos serían los métodos de callback, y esos métodos, como había mencionado, ah, aquí están definidos, ¿no? Pero para que sean disparados, entonces tendría que yo ponerlos aquí en el new framework, a lo que se crea la instancia del framework property metadata. En este caso tiene un valor, entonces aquí yo le puedo poner aquí hora actual property change, luego acá coerce hora property, y luego aquí validate property. Entonces aquí que dice debes overload Windows. Vamos a revisar. Ok, tuve que pausar la grabación para revisar por qué era este error. Y básicamente es por lo siguiente. Aquí, para poder definir los eventos, los métodos de callback, no es simplemente componer el nombre aquí luego del valor que se define en el metadata property, sino es que tengo que establecer aquí, crear una instancia, por ejemplo new property change callback, y ahí sí como parámetro le paso el nombre del método que va a ser de tipo que me va a servir como callback para la propiedad de tipo dependency property. Asimismo, para este de aquí tengo que crear una instancia de new coerce value callback, y le paso como parámetro
al método que me va a servir de tipo coerced o para forzar un valor a la propiedad. Y por último, aquí ya cierro el paréntesis de aquí del metadata framework, y en el de acá, al momento que estoy registrando la propiedad, aquí creo otra instancia, new validate value callback, para lo que es la validación. Entonces aquí creo que hay un paréntesis de más, ahí lo cierro, ya está. Entonces ahí ya no hay error. Entonces ya con eso tengo registrado mis tres métodos: el property change, el coerce y el validate. ¿Sí? Bien, ya con eso tendríamos definido lo que es nuestra dependency property hora actual, con un valor y sus respectivos métodos de callback, ¿sí? Y con el grapper para poder accesar a este. Entonces vamos a compilar esto, build solution, y aquí dice build success. Entonces vamos a cerrar esto. Ah, no, que dice cerramos esto. Ah, no, cerré el 14. Cerramos esto, cerramos esto. Vamos acá, y era este que quería ver ya. Y vamos acá, vamos a invocar al número 14. Entonces, por ejemplo, vamos a forzar aquí un cambio. Vamos a dibujar. Vamos a ver el aquí solution, la número 14. Vamos a dibujar aquí un botón, toolbox, common, button, doble clic, ya está. Y aquí con el wrapper hora actual, entonces yo le pongo hora actual es igual a day, a new daytime. Le voy a poner 2013, mes, mes 01 20. Entonces lo ejecuto. Entonces aquí tenemos la ventana principal. Aquí está la ventana número 14. Le doy clic en button y se disparó, como ven, el método callback hora actual property. Entonces aquí está pasando el valor que eh, que le he seteado. Vamos a ver si también se dispara este de aquí. Y ahí está, ¿no? Se seteó tiempo con ese valor. Voy a detenerlo. eh, Voy a ejecutarlo nuevamente. Hola, button. Y aquí se disparó la validación. Entonces me dice la data que tiene este de aquí es mayor a actual. No. Entonces no le cambia valor, retorna la data y ahora sí va al change value. Tiempo que tiene, tiempo no tiene nada, porque es una variable que estoy definiendo aquí recién, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es el nuevo valor? El nuevo valor es este de aquí. Entonces vamos a ver si se dispara este también. Vamos a detenerlo, stop, y aquí voy a ponerle 2014. Voy a ejecutarlo, un validate de una, data,
aquí se validó antes de que se levante la forma número 14, porque la forma número 14 tenía como propiedad inicial una propiedad pública dependency property. Entonces aquí se está ya creando la instancia de esa propiedad de tipo dependency property, ¿no? Entonces aquí valida que sea de tipo datetime. Como si es datetime, pasa la validación aquí, ok, y aquí ya se levantó la pantalla número 14. Entonces al darle clic en el botón va nuevamente a validarlo, y aquí ya es el nuevo valor que le estoy seteando, que es del 2014. Entonces valida que es de tipo fecha, entonces pasa la validación. Ahora voy a el evento de callback para forzar un valor. Entonces aquí mi data sí va a ser mayor a la fecha actual, que es 2013, este es 2014. Entonces al ser mayor, yo aquí ya le cambio, ya data ya no va a ser 2014, sino la fecha actual, o la hora actual, o el tiempo actual. Entonces retorno ese valor, lo valido otra vez para ver si es tipo fecha, y aquí ya seteo el valor diciendo que ya el valor ha cambiado como tal, ¿no? Y aquí la estoy asociando a una variable para efectos de demostración de las dependency property, ¿no? Aquí puede haber más codificación cuando ocurra el callback property change. Entonces F5. Entonces eso serían lo que son los property dependency property, y que son bastante utilizados dentro de lo que es Windows Presentation Foundation, ¿sí? Entonces este tipo de propiedades, eh, se las utiliza en lo que es dentro de WPF, lo que es animación, data binding y estilos. La mayoría o la gran parte de propiedades que son expuestas por los elementos de WPF son dependency properties, ¿sí? Entonces esto sería una explicación de lo que son los dependency properties y cómo se las define dentro de un proyecto de tipo, o una ventana de tipo Windows Presentation Foundation. Entonces este sería el fin del capítulo 8.2.7.